Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo agradecida, de verdad, de Alberto Castellano, profesor, catedrático de Economía en Luz, de estas generaciones jóvenes, claras, transparentes, muy clarividoso explicándonos los temas económicos. ¿Tú crees que la moneda venezolana se pueda sostener? Bueno, hay varias cosas. Primero, la moneda tiene básicamente, cualquier moneda, el dinero, tiene tres funciones, que es unidad de cuenta para medir los bienes y servicios, correcto, o sea, los precios. Segundo, para transar, o sea, como medio de intercambio. Y tercero, como reserva de valor, o sea, reserva de valor de nuestro trabajo, o sea, por ejemplo, guardar una cuenta de ahorro y todo lo demás. El caso de Venezuela es que la moneda, el bolívar, perdió la tercera función que acabamos de mencionar, es decir, como reserva de valor. Nadie utiliza el bolívar para preservar el valor de su trabajo. Nadie quiere ahorrar en bolívares, sale todo el mundo a ver en qué lo va a gastar. Todo el mundo requiere o busca una moneda dura o bienes que sean que se revaloricen al tiempo. Por el que tiene para hacerlo. Por eso que no, el venezolano que tiene por lo menos algún tipo de ahorro trata de comprar cualquier bien o servicio que se pueda revalorizar en el tiempo. O en el mejor de los casos, obtener un activo o una divisa para respaldar su trabajo. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto es algo que ha sido no en lo inmediato. Tenemos aproximadamente 30 años tenemos 30 años donde Bolívar ha perdido esta función. ¿Cómo recuperar esta función? No es fácil, porque es un problema de confianza. La moneda es fiduciaria, es decir, ya no es oro, no es plata, no es sal, sino que es un billete, por ejemplo, un papel cuyo valor en verdad no está respaldado necesariamente por el metal precioso, sino que es fiduciaria, es una cuestión de confianza. Cuando se pierde la confianza en la moneda, pues obviamente pasa lo que está pasando en Venezuela. Tú me puedes decir a mí, y como eres profesor, ¿cuándo en la historia económica de este país la moneda había tenido el sacudón que ha tenido un solo gobierno como este? O sea, prácticamente en este año ha sufrido 2 devaluaciones. ¿Eso históricamente se había vivido antes en el país? Bueno, ha habido devaluaciones consecutivas, porque recuerda que, por ejemplo, cuando Luis Herrera existía la dualidad, existían 2 tipos de cambio y el segundo tipo de cambio tuvo una devaluación importante, 400%. Estoy hablando de la década de los 80, ¿no? Correcto. O sea, sí ha habido devaluaciones bastante bárbaras en el pasado. En el pasado reciente, pero lamentablemente el gobierno actual ha seguido pues las políticas que ha permitido que el bolívar siga perdiendo Pero valor. la pregunta es cómo a un barril de petróleo tan alto, jamás visto en la historia, porque eso no lo tuvo Luis Herrera, ni lo tuvo Caldera, ni lo tuvo el propio Carlos Andrés Pérez, que tuvo la bonanza petrolera. O sea, un barril de petróleo que no ha bajado en el peor de los momentos de $60, si no me equivoco. Bueno, el promedio de este año y del pasado ha estado por alrededor de $100. Imagínate tú. Entonces, ¿cómo nos pueden explicar eso los responsables que lleven la economía de este país y nos puedan tener a la fecha de hoy con una devaluación y un tema de inflación sin ningún tipo de garantía, porque ya no existen los fondos de estabilidad macroeconómica? ¿Alguien se acuerda que eso existió alguna vez, por ejemplo? Sí, bueno, ya lo que queda son una tontería. Una tontería. Y no sabemos, pues, el tema del respaldo. Lamentablemente, pues yo creo que sería importante tener un fondo. ¿Cómo nos hubiera ayudado en este momento, como tienen los países árabes? Y uno está viendo las maravillas y nosotros del igual perfil. Pero han entrado muchísimas preguntas. Por ejemplo, soy administradora, profesor, y gano 2.650 y la señora que limpia en la empresa gana 2.750. ¿Cómo puede suceder esto? Con el Cesta Ticket me lo gasto todo solamente en productos personales. Sí. El gobierno debería bajar el IVA. Somos un país rico en petróleo. Fíjate en la línea que estamos hablando. ¿En qué lo gastan nuestros impuestos si yo no me estoy beneficiando? Vivo peor, me ponen aquí. Vivo peor, ¿no? La señora que limpia en la casa lo mismo, gana 3.000 mensual, es madre soltera de 2 niños y no le alcanza. Debe trabajar hasta los domingos para tener un ingreso extra. O sea, lo que te digo es la calidad. Y así vienen la cantidad de preguntas en la misma línea. ¿Qué hay de cierto que saldrá un billete de 200 bolívares? Me dicen, la canasta alimentaria para 4 personas en su casa salen 4.500. ¿Por qué los precios regulados no se consiguen? ¿Cómo defendernos ante esta realidad de los precios que no son regulados? ¿Qué ha pasado con Pedeval, ni Mercal, no hay harina, no hay leche? Fíjate todo el compendio de preguntas. ¿Qué responder en resumen? Sí, bueno, hay varias cosas ahí. Sobre los salarios, hay salarios que están sujetos a contratos colectivos, pero recuerden que por ley el piso debe ser el salario mínimo. Ahora, lamentablemente las discusiones de los contratos colectivos son en tiempos distintos, sí. ¿no? Sobre todo lo que mencionaban
televidentes, pues bueno, yo quiero indicarles que lamentablemente hay una situación difícil en Venezuela, pero yo creo que es importante mantener un presupuesto en la medida de lo posible, tratar de disminuir, por ejemplo, algunos gastos que son innecesarios, tratar de hacer hincapié pues en aquellas cosas que son, digamos, importantes, la alimentación, y en la medida de lo posible aumentar los ingresos, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Eso no es nada fácil porque muchos tenemos, por ejemplo, vivimos de un sueldo. Claro. Ahora, ¿cómo aumentarlo? Bueno, ahí hay que ser ingenioso, ¿no? Por ejemplo, muchos hogares ya están vendiendo productos, están metidos en el comercio, ¿no? Pero sí es importante mantener ese presupuesto, ¿no? Que es lo más importante. Y tratar de manejar el crédito con mucha discreción. Con mucha discreción, que eso es otro tema. Y que yo les prometo, un programa que vamos a tener con el profesor Castellano, sobre todo para ver de qué manera no nos ahogamos con los créditos de las tarjetas, esta dura la realidad es porque también puede venir un tema fuerte con el tema de los intereses bancarios. Oye, profesor, muchísimas gracias, de verdad. Muy amable. Yo lamentablemente estos temas que me cuestan y me duelen, porque comparto lo que dice esta televidente, cómo es posible que pagando impuestos, que teniendo un barril de petróleo por encima de los 100, o sea, somos nosotros los afectados. Entonces dejo la reflexión, si un Estado no te ayuda a ser feliz y para vivir mejor, ¿para qué entonces nos sirve realmente el Estado? Y esa es la reflexión que tenemos que hacer, como le digo todas las tardes, que la fe, la esperanza, el ánimo de lucha, estas son las luchas, estos son los cuestionamientos. Yo estoy segura que sencillamente los venezolanos vamos a reencontrar el camino. Los espero en un próximo, porque pasa lo que pasa. Chao, chao. Gracias, Alberto, de verdad.